Las emociones continúan estando ahí y no las podemos negar. Somos un manojo de emociones, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde hemos tenido emociones, sentido emociones súper intensas que en cierta forma llegan a controlar tus decisiones, llegan a controlar tu comportamiento. ¿Por qué? Porque todos sentimos cosas, pero hay emociones que son tan fuertes. ¿A cuánto les ha pasado que han experimentado emociones tan fuertes que realmente te controlan? El enojo, ¿verdad? El rencor, la ira, el temor. Hay gente, ¿verdad?, que en temor inmediatamente se quedan petrificados, ¿verdad? No se pueden mover. Hay gente que por el odio no pueden ni ver a una persona, no pueden amar a otra persona. Hay situaciones que te tienen tan controladas que entras en un pánico y te congelan. Ahora, la buena noticia de todas estas emociones es que Dios las creó. Las emociones no son del diablo. Dios nos creó con emociones y cuando nos creó nos dijo y nos dio la libertad de sentirlas porque Él desea que tengamos sentimientos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestras emociones fueron secuestradas. Cuando caímos en el pecado, cuando el hombre cae, nuestras emociones fueron secuestradas por nuestra caída en el pecado y en algún lugar de ser, y en lugar de ser emociones que nos permitan mirar cada día y descubrir cada día lo que se siente estar cerca de Dios y confiar en Él, nos han llevado a enfocarnos cada vez más en nuestro ego, en nuestro ser y determina nuestras acciones sin importarnos los estándares de vida que Dios ha establecido para vivir una vida abundante. Dios te dio emociones para que tú y yo podamos experimentar paz, para que tú y yo podamos experimentar plenitud, para que tú y yo podamos experimentar seguridad en Él, para que tú y yo podamos experimentar paz completa en Él. El problema es que el pecado vino y secuestró nuestras emociones y les está usando para controlar nuestra vida y así hacernos, ¿verdad?, inmunes, ¿verdad?, o nos está haciendo personas que no nos interese actuar bajo principios, bajo reglas bíblicas que nos llevan a vivir una vida plena. ¿Están conmigo? Tus emociones son reales. La buena noticia es que tus emociones Dios te las dio. Es por eso que dije, voy a hacer una serie de predicaciones que tenga que ver con las emociones. ¿Cómo es que tú y yo debemos de navegar nuestra vida emocional de cierta forma que lo hagamos bíblicamente, teológicamente, para que nosotros empecemos a liberar nuestras emociones y empezar a sentir como debemos sentir? Amén. ¿A cuántos les gusta eso? ¿Cuántos dicen, yo necesito eso? Porque un día estoy acá, otro día estoy acá, y mis emociones me llevan como un, ¿cómo se llama? Montaña rusa. Un día estoy arriba, un día estoy abajo, un día estoy arriba, un día estoy abajo. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Sí, la Biblia nos dice que aprendamos a vivir por fe. Claro, tenemos que vivir por fe, pero hay una forma de sentir bíblica que es correcta, que nos lleva a experimentar y a sentir la bendición de tener un Dios grande con nosotros. Amén. ¿Estás conmigo? Entonces de eso vamos a estar hablando durante estas próximas semanas y va a estar increíble. Para hacer esto vamos a basarnos en el libro de los Salmos. Vamos a hablar de varios salmos en donde vamos a ver diferentes tipos de emociones y vamos a ver cómo es que Dios, ¿verdad?, nos enseña a manejar nuestras emociones. Ahora, el libro de los Salmos, un contexto, fue escrito durante un periodo de 1000 años. Hay más autores, no solamente fueron David el que escribió los salmos, ¿verdad? Fue David, fueron algunos cantantes, hay unas personas, ¿verdad?, que no se conocen quiénes fueron, pero son salmos que fueron reconocidos como salmos inspirados por Dios. ¿Están conmigo? Eso eran cantos que se cantaban para adorar a Dios. Ahora, algo que me encanta de los salmos es que no solamente nos permite leer o ver, ¿verdad?, lo que Dios inspiró a estos autores para que lo escribieran,
sino que también nos permite entender más profundamente qué era lo que estas personas estaban pensando y sintiendo en el momento en que Dios los inspiró a escribir estos salmos. Recordemos algo, Dios inspiró la palabra de Dios, amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, es buena para redarguir, para corregir, para prepararnos para toda buena obra, perfecto. La escritura es inspirada por Dios, pero Dios utilizó seres humanos, autores, los cuales tuvieron una vida, tuvieron un contexto, tuvieron una historia, tuvieron problemas, tuvieron aciertos, tuvieron pecados, tuvieron situaciones en su vida. Esas situaciones los hicieron que ellos se convirtieran en las personas que ellos eran. Dios tomó sus aciertos, sus errores, Dios tomó su contexto histórico, político, social, económico. Dios toma todo eso y usa la vida de esta persona para escribir la Biblia de cierta forma que no solamente interviene en la situación en la que esta persona estaba pasando, sino que en ese arreglo que Dios le está dando a esta persona para corregir su vida y guiarse hacia Él, nos da principios los cuales son aplicables a nuestra vida. ¿Amén? ¿Están conmigo? La circunstancia puede ser diferente, pero los principios siempre van a ser los mismos. Amén. Y esos principios son principios del reino de Dios, los cuales nos va a llevar a acercarnos a Dios y vivir de acuerdo a su propósito, sentir de acuerdo a su forma. Ahora, esto está increíble. Esto está increíble. Ahora, podemos entender qué están pensando y sintiendo en el momento que lo hicieron, pero lo más importante, vean esto me encantó, lo más importante que podemos observar es que cada uno, di conmigo, cada uno de estos pensamientos y emociones estaban siendo dirigidos por Dios. Amén. Cada uno de estos sentimientos y emociones estaban siendo dirigidos por Dios. Cuando la emoción se estaba yendo, Dios la corregía. Cuando la emoción se estaba queriendo exaltar, Dios lo traía y le daba paz. Cuando estas personas querían rebelarse y hacer cosas que no eran correctas, Dios venía y los controlaba. Y vamos a ver cómo es que la Biblia nos muestra en el temor, en el ego, ¿verdad? En la ira, en la contienda, en el desánimo, en la ansiedad. Cómo es que Dios toma todas estas cosas para corregirnos y meternos al redil para que entonces nuestros sentimientos no controlen nuestra fe, sino que nuestra fe controle nuestros sentimientos. Aprendamos algo, nuestra manera de actuar es determinada por lo que creemos. Amén. Lo que tú crees es lo que determina lo que tú haces. Aquello que tiene valor para ti es lo que va a determinar en dónde vas a invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo. Amén. ¿Está claro? ¿Verdad? La palabra de Dios determina quiénes somos. Nosotros tomamos información a través de nuestros sentidos, olfato, gusto, tacto, vista, oído, ¿verdad? Pero a través de Dios, a través de nuestro espíritu, el cual fue vivificado en Cristo, recibimos la palabra de Dios. La información de los dos lados va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos. ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Perfecto, vean, ahora vamos a empezar en esto. Entonces, lo más importante es que estas emociones, estos pensamientos estaban siendo dirigidos por Dios. ¿Cuántos necesitan que en medio del coraje Dios dirija sus pensamientos, Dios dirija sus sentimientos? Que no explotes y digas, bla, 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 sino que Dios, a ver, sereno, moreno, chill out. ¿Sí me explico? ¿Cuántos necesitamos eso? ¿Nada más dos? Yo estoy viendo muchos que lo necesitan. ¿Quieren que empiece a señalarlos? Yo sí los señalo, ¿eh? Yo sí se los digo, hijo. ¿Verdad? Díceselo, manito. ¿Verdad que sí? Todos lo necesitamos. Ahora, vean esto. Les voy a dar una recomendación. Pónganlo esto, durante estas próximas semanas quiero que tengan siempre esto en mente. Apúntenlo ahí. Apúntenlo. Durante esta serie de predicaciones estaremos enfocándonos en esto, ¿verdad? Pero quiero que hagamos esto, que nos enfoquemos en tres cosas. Número uno, ¿qué es lo que la persona que está escribiendo el salmo, en este caso le llaman salmistas teológicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que el salmista, en este caso va a ser David, porque hoy vamos a hablar del Salmo 23, vamos a ver qué David decía, qué es lo que David
o el salmista está diciendo acerca de Dios? Siempre que leas los salmos comunican pensamientos, sentimientos de una persona que está pasando por problemas, por circunstancias difíciles, por circunstancias de gozo, por circunstancias de triunfo, y Dios controla sus pensamientos, alinea sus pensamientos con los suyos y alinea sus sentimientos con los de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué está diciendo el salmista acerca de Dios? Número 2, ¿qué es lo que el salmista dice acerca de él y de la gente de Dios? La segunda cosa, ¿qué es lo que el salmista está diciendo acerca de él, verdad? Y la gente de Dios. Primero, ¿qué dice acerca de Dios? ¿Qué dice de él mismo y de la gente de Dios? Y tercero, debemos observar, por último, debemos observar cómo es que el salmista expresa sus emociones a Dios. ¿Estamos bien? ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Verdad? ¿Cómo le digo a Dios que estoy frustrado? Pues díceselo, manito, ¿verdad? Pero ahí vamos a entender. Salmo 23. Ahora, algunos teólogos piensan que el Salmo 23 fue escrito cuando David estaba enfrentando la rebelión de Absalón. ¿Ok? ¿Quién es Absalón? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque quiero hablarte del temor, quiero hablarte de la desesperación, quiero hablarte de la ansiedad, quiero hablarte de aquellos sentimientos que te tienen controlados y que te hunden en ansiedad y en depresión. El otro día platicando con Rosy me encantó lo que me dijo. La depresión tiene que ver con tu pasado, la ansiedad tiene que ver con tu futuro. Muchos de nosotros estamos enfrentando ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque estamos arrepentidos de lo que hicimos y no hay forma de cambiarlo. Y muchos de nosotros estamos experimentando ansiedad porque no sabemos qué es lo que el futuro va a tener. Todos estos sentimientos lo que hacen es controlar tu fe, determinar tu fe y por ende determinar tus acciones. Dios desea que tú aprendas a batallar con esos sentimientos. Ahora, ¿por qué te digo que este salmo fue escrito en el tiempo en donde la rebelión o fue la rebelión de Absalón? Absalón era el tercer hijo de David. Era un hombre que se levantó en contra de su padre para quitarle el reino. Hubo una guerra en donde David venció a los generales de Absalón. Absalón quedó colgado en una de las batallas, quedó colgado de su pelo. Un hombre guapo, descrito en la Biblia, quedó colgado de su pelo en un árbol y llegó uno de los soldados de David y lo mata ahí, en ese árbol, en lugar de tomarlo cautivo y llevarlo a David, ¿verdad? En contra de las órdenes de su padre, ellos van y lo matan. Pero imagínate qué tipo de sentimientos estaba teniendo David al saber que su hijo amado se estaba levantando en contra de él, que su hijo amado ya no lo quería, que estaba hablando en contra de él, que estaba murmurando en contra de él con las demás personas. De hecho, la palabra dice que muchas veces él se ponía fuera del palacio, ¿verdad? A aconsejar a otras personas, a prestar su oído para dar consejo, ¿verdad? En lugar de dejar que el rey tuviera esa posición. Él estaba obrando en contra de su padre. Imagínate qué tipo de sentimientos estaba teniendo David. Se sentía traicionado, se sentía triste, se sentía confundido. Tal vez decía, ¿qué hice? ¿En dónde la regué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué situaciones? ¿Por qué me metí? Pero por el otro lado, no solamente estaba sintiendo como papá, sino que también estaba sintiendo como rey, ¿verdad? De Israel, y está diciendo, ¿cómo protejo al pueblo? ¿Cómo protejo a la nación de que no haya una rebelión militar? ¿Cómo protejo, ¿verdad? La estabilidad política, social, económica del país. David estaba experimentando temor, confusión, ansiedad, depresión. Todos nosotros hemos experimentado o estamos experimentando o vamos a experimentar eso. No hay nadie en este lugar, estoy seguro, que no esté pasando o vaya a pasar o haya pasado por esto. No hay nadie, todos hemos pasado por ahí. Pero nuestras decisiones han determinado el lugar en donde nos encontramos hoy. ¿Por qué? Porque dejamos tal vez que nuestras emociones fueran controladas por nuestra atadura al pecado y no por la libertad de Dios en nosotros, lo cual nos llevara a actuar correctamente en medio de las circunstancias. Todos necesitamos que nuestras emociones sean desatadas para sentir correctamente en Dios. Si me ofenden, que pueda sentir cómo debo perdonar en Dios y no cómo puedo ponerme a mano contra ellos. ¿Me están siguiendo? Esto es increíble. Ahora, ¿qué sentimientos tenía? Traicionado, deprimido, ansiedad, desconcertado.
Qué increíble. Entonces, David empieza escribiendo este salmo inspirado por Dios, bajo su contexto, bajo el problema económico, político y social, bajo el problema familiar que estaba teniendo David. Empieza a escribir el Salmo 23 y dice, lo primero que dice es, el Señor es mi pastor. Acuérdense, ¿qué es lo que dice Dios acerca? ¿Qué es lo que dice el salmista acerca de Dios? ¿Qué es lo que dice el salmista acerca de él y de la gente de Dios? ¿Y qué es? ¿Cuál es la tercera? ¿Qué es? ¿Qué? Debemos observar qué es lo que el salmista expresa, cómo expresa sus emociones a Dios. Pero lo primero que él hace, él no llega con Dios diciendo, Dios, mira que mi hijo Absalón, no, él dice, Señor, tú eres mi pastor. Aquí me encanta porque todos sabemos que David fue pastor mientras él fue joven. Por muchos años él fue pastor, ¿verdad? Él estuvo con las ovejas, él estuvo cuidándolas, él estuvo rescatándolas, él peleó con animales para rescatarlas, con osos, ¿verdad? Con leones, para cuidar a las ovejas. El Salmo 23 es el lugar en donde Dios nos empieza a revelar a través de la vida de David, y David escribiendo quién es Dios para David. La primera pregunta que tú y yo tenemos que hacernos cuando enfrentamos emociones que puedan controlar y que puedan dañar tu vida de por vida es quién es Dios para mí. No es quién es, qué es lo que está pasando, o quién te está ofendiendo, o quién te está señalando, es quién es Dios para mí. ¿Quién es Dios el cual va a determinar cómo voy a actuar en esto? ¿Quién es Dios el cual va a determinar qué voy a hacer en mis situaciones? El Salmo 23 dice el Señor. La palabra Señor es la palabra Jehová, que es el primer nombre que Dios usa. ¿Para qué? Para describir, yo soy el Dios que me auto revelo. David está diciendo el Señor, Jehová, el Dios que se autorrevela es mi pastor, se ha revelado en mi vida como mi pastor. En este salmo David está recordando su tiempo como pastor, mucho tiempo antes de que fuera rey. David está inspirado por Dios usando esta ilustración para recordar que aquello que él hacía con sus abejas, Dios lo está haciendo en ese preciso momento para con él. Lo primero que tenemos que hacer, iglesia preciosa, es cuando enfrentes emociones que pueden determinar tu destino, y cualquier emoción. ¿Cuántos de ustedes se arrepienten de haber tomado decisiones emocionales en su vida el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos les ha llevado a tener decesos, amistades rotas, situaciones rotas? ¿Cuántos? ¿Y se arrepienten? ¿Verdad que sí? Lo primero que tenemos que hacer es no qué me está pasando, o qué pobrecito de mí, o qué mala onda de la otra persona. Es quién es Dios para mí. El Señor es mi pastor. Yo me encanta esto, porque imagínense a David, su hijo. Yo pensando, estudiando esta palabra en la mañana que estaba aquí en la oficina a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, estaba pensando y decía, wow, imagínate que mis hijos me traicionaran. Que Gabriela te traicionara, Pedro. Que Samuel te traicionara, Sandrita. Que se voltearan en contra tuya. Lo primero que dice David es, ¿quién es el Señor? Y dice, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esto lo hace, David lo escribe para revelarnos cuál es su relación con Dios. No solamente quién es Dios, sino cuál es la relación que en ese momento David está teniendo con Dios. Y Dios se está revelando, el Dios que se autorrevela se está revelando como el pastor. No se está revelando como el proveedor, no se está revelando como el Dios de guerra, no se está revelando como el escudo y galardón, se está revelando, yo soy tu pastor. En este momento me necesitas como tu pastor. Para que tú y yo podamos tener emociones corregidas, emociones correctas, debemos de reconocer a Dios como nuestro pastor. Es lo primero que hace, y está declarando inmediatamente al empezar el salmo que Dios es el Dios que está encargado de su bienestar. Wow, me encanta esto. En medio de las emociones dice, tú estás encargado de mi bienestar. Señor, mi hijo se está revelando, los ejércitos se están revelando, la nación se está dividiendo, pero tú eres mi pastor. Tú estás encargado de mi bienestar, no yo. Tú estás encargado de hacer justicia, no yo.
Tú estás encargado de que las cosas sucedan, no yo. Pero no solamente dice que Él es su pastor, Él dice el Señor es. No dice el Señor fue, dice el Señor es. Porque tú y yo necesitamos un Dios hoy, ahora, en este momento. Yo necesito a Dios en mi vida hoy, no mañana nada más, no ayer, hoy lo necesito. Y Dios es un Dios que está contigo en este instante, en este preciso momento, tratando de revelarse a tu vida para decirte: ¿me dejas ser tu pastor o no me dejas ser tu pastor? Cuando tú y yo enfrentamos una vida llena de emociones descontroladas que descontrolan nuestra vida, necesitamos un Dios en el ahora. Un Dios que te diga: no, esa actitud no es correcta. Sí, pero es que yo siento, me vale lo que sientes. ¡Pum! Necesitamos un Dios aquí y ahora. Y es por esto que Él dice: el Señor es. Tiempo presente, en este preciso momento que estoy lidiando con tanto sobre mis hombros, que decía David, es el Dios que en ese preciso momento me está cuidando. Él es el Dios que en este preciso momento está tomando responsabilidad sobre mi vida. Me encanta esto. David se levanta y dice: Dios es en este instante sobre mi vida mi pastor. Él ha tomado responsabilidad de mi bienestar. Pero no solamente eso, dice: es mi. Es que mi pastor. Es mi pastor. Es un pastor personal. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Dios no está interesado solamente en el grupo de individuos, sino en el individuo. Dios es tu pastor. Dios es mi pastor. David está diciendo: Dios es el Dios de la nación de Israel, pero Él es el que se encarga de mi bienestar, en medio de mi viaje, en medio de mi camino, en medio de mis circunstancias, en medio de mis aflicciones. Él es mi pastor y lo es en este instante. Él es mío. Di conmigo, levanta tu mano derecha y dile: es mío. Tú eres mi pastor. Y luego dice en el versículo 1, terminando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En otras palabras, está diciendo: Él tiene cubiertas todas mis necesidades. Las emociones se vuelven intensas e incontrolables cuando sentimos que hemos perdido el control. Cuando sentimos que no hay nada que podamos hacer para arreglar las cosas. Simplemente sentimos que están fuera de nuestro poder, fuera de nuestro control, y por lo tanto entramos en pánico y nuestras emociones entran en pánico y nuestras emociones empiezan a ir hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y nuestras emociones controlan nuestros sentimientos, nuestras relaciones, nuestra teología, nuestra fe, nuestro carácter, nuestro estado de ánimo. Hay gente que te le acercas un día y son bien lindos, y al que sigue dices: ¿qué tranza se le metió el Chucky? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque son inestables en todos sus caminos, como dice la palabra en Santiago. Nada me faltará. Dios desea restaurarte. Dios desea en esas emociones traer restauración. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? El versículo 2 dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Vean esto, David nos está diciendo en esta declaración que Dios desea restaurarte, que la forma en que estás sintiendo, que lo que estás sintiendo tal vez provocado por las circunstancias, Él quiere restaurarte para que puedas sentir correctamente lo que tienes que sentir en ese momento. Es muy diferente enfrentar problemas sin el pastor que enfrentar problemas con el pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de Dios. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Ahora dice: Él desea restaurar tu alma. Hay mucha gente aquí, en este momento, hay mucha gente aquí que ha sido destruida por muchísimas causas: financieras, emocionales, físicas, de salud, destruidas. Pero ve lo que Dios dice: te hace descansar. ¿Cómo? Al recostarte en pastos verdes para poder
restaurarte. La palabra de Dios dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Dios dice, yo quiero restaurar tu alma, quiero restaurar tu ser, pero para eso te tienes que estar en paz. Tienes que dejar que yo te ponga en los pastos delicados. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí, en quién soy. En quién soy. Y me encanta porque David está usando esta ilustración porque él viene de donde él sabía que sus ovejas disfrutaban más. Sus ovejas disfrutaban más en los pastos verdes. Sus ovejas disfrutaban más en los arroyos. Sus ovejas disfrutaban más en donde estaba plano, ¿verdad? Donde no tenían que estar escalando. Ellos disfrutaban más en lugares de delicados pastos. ¿Por qué? Y dice, Dios, que es mi pastor, en este tiempo, en el presente, que es mi Dios personal, Él me tiene que hacer, Él me va a hacer descansar en pastos delicados, primeramente para restaurarme. Amén. Para restaurarme. Lo primero que hacen cuando hay una guerra, cuando hay un enfermo, ¿qué es lo que hacen? Lo toman, lo sacan del lugar de fuego y lo ponen en un lugar donde esté seguro para poderle, ¿qué? Restaurar. Y él dice, por delicados pastos me hará descansar. Pero él te hace acostarte. Ahora vean esto. ¿Qué dice David? Lo primero que les dije, mientras estamos pensando en esta serie, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que dice David acerca de Dios? ¿Qué está diciendo David acerca de Dios? Número uno, ¿qué dice? Vean, vamos a resumirlo. En estos primeros 2 versículos, David nos dice que Dios es nuestro pastor, o que Dios es su pastor, vamos a ponerlo así. Nos dice que Dios es su pastor. Ahorita me dice, ¿por qué yo? ¿Por qué el mío no? Ahorita vamos a ver. Vamos a ver si sí o si no, ¿verdad? Dice, el Señor es su pastor y que va a cumplir o va a suplir sus necesidades espirituales y va a restaurar su alma. Todo lo que vemos en lo natural es un reflejo de lo espiritual. Hay gente que se comporta de ciertas formas, que tiene ciertas actitudes debido a las carencias, debido a la vida que tuvieron, debido a las heridas que experimentaron en su vida, debido a su pasado, se han vuelto en las personas que son. La forma de restaurar a esas personas no es a través de cambiar su pasado. Nadie puede cambiar su pasado, pero Dios sí. Dios no va a cambiar el pasado, pero va a sanar a esa persona de su pasado. ¿Están conmigo? Dios desea restaurarte. Lo primero que Dios hace como tu pastor para controlar tus emociones es que te permitas, lo que primero que tenemos que hacer es permitirnos ser restaurados en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu, al ser restaurado, nuestra alma va a ser restaurada y entonces nuestras acciones van a cambiar. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios no solamente suple tus necesidades espirituales. Dios como pastor suple mis necesidades espirituales, número 1. Número 2, Él suple tus necesidades de dirección o tus necesidades direccionales, si lo podemos llamar de esa forma. ¿A qué me refiero? David está diciendo, el Señor es mi pastor y va a suplir mis necesidades de dirección. Algo que genera nuestras emociones cuando son exponenciadas por las circunstancias es que nos sentimos desubicados. No sabemos hacia dónde ir, no sabemos hacia dónde dirigirnos. ¿Por qué? Porque estamos confundidos. Nuestras emociones nos han sobrecogido y por lo tanto no podemos tomar decisiones correctas. ¿Alguna persona ha estado en eso? Cuando alguna persona lo han asaltado, que de repente lo asaltan, le sacan la pistola y no saben ni qué hacer. Te dicen, abre la caja fuerte. A mí me acuerdo cuando me asaltaban, yo era gerente de un Blockbuster en México y asaltaban y abre la caja fuerte. Y yo, ¿cuál es la clave, hijo? No entras así como en shock y dices, pues no me acuerdo, ábrela, no te hagas, la abres diario. Pues sí, pero no la abro con una pistola en mi cabeza, hijo, no manches, ¿no? ¿Sí me explico? Te entras en un shock. ¿Por qué te digo esto? Salmo 23, versículo 3, vamos al 3. Me infunde fuerzas, me guía por sendas
de justicia por amor a su nombre. Todos ustedes en su carro, la mayoría de ustedes en su carro, tienen un sistema de navegación en su carro, amén, que se le llama GPS, un Siri, ¿verdad? Que te dice, ¿para dónde? Pues para aquí, para allá, que cobra, que quién sabe qué. Ahora, ¿para qué tenemos esto? Lo tenemos para guiarnos. Aquí la palabra en el versículo 3 dice, Él me guía, ¿por qué? Por sendas. No dice por caminos, dice por sendas. La Biblia dice que sendas Dios hará donde creas que no hay. Cuando los sentimientos son tan grandes, piensas que no hay caminos. Exactamente, pero donde no hay caminos, Dios abre sendas. Donde no hay. Él abre las sendas. Y Él dice, ¿sabes qué? Esas sendas son como un GPS, es un sistema de navegación. Y el propósito de un sistema de navegación es llevarte al lugar en donde, llevarte del lugar en donde estás al lugar a donde quieres llegar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en contra? Levante su mano. Perfecto. Tenemos que entender algo. Si el hombre ha sido capaz, y esto pónganle mucha atención, si el hombre ha sido capaz de crear un sistema que lo ve todo, tenemos que entender que Dios que lo creó todo, sabe dónde se encuentra todo aquello que Él ha creado. ¿Por qué digo esto? Se lo voy a volver a repetir porque todos se quedan así como, ¿cómo? Va de nuevo. Tenemos que entender que si el hombre ha sido capaz de crear un sistema que lo ve todo, ¿verdad? En el GPS tú sabes dónde está todo, ¿sí o no? Sistema de navegación. Si el hombre ha sido capaz de crear un sistema donde se ve todo, tenemos que entender que el Dios que creó todo sabe dónde se encuentra se encuentra todo aquello que Él ha creado. ¿Por qué digo esto? Él te guía por sendas de justicia, no solamente para sacarte de tus problemas. Él te guía por sendas de justicia para llevarte a donde Él quiere que estés. A ese lugar que Él creó para que tú estés en Él. Para que tú lo ocupes. No hay opción B, ni opción C, ni opción D. Dios te creó, Dios te salvó para llevarte a un lugar preciso. Las emociones obstruyen el GPS. Nuestras emociones, cuando no son guiadas por Dios, por el pastor, nos van a llevar a desubicarnos, a confundirnos, a dar la vuelta en el lugar incorrecto. Y Dios dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Te haré descansar en pastos verdes y te guiaré por sendas de justicia, no para que vayas a donde tú quieres ir, sino para que vayas y seas lo que yo te diseñé para ser y estés en el lugar donde yo te diseñé para estar. ¿Me están siguiendo? Yo sé que nos estamos metiendo profundo. ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Qué bueno, qué padre, qué padre. Ahora ven esto. Por lo tanto, si el Señor es tu pastor, si el Señor es mi pastor, tú y yo tenemos un sistema de navegación personal. Ahora, el sistema de navegación que está en tu carro, en eso, no puede ayudarme a llegar a mi destino. ¿Verdad? El sistema de navegación en tu carro está puesto ahí para tu viaje, no para el mío. Para llegar a mi destino, necesito mi propio sistema de navegación. Y necesito un sistema de navegación que sepa dónde estoy. Y no dónde estás tú. ¿Me estoy explicando? Un sistema que descubra mi ubicación actual, que descubra a dónde tengo que ir y que me dé la mejor ruta para llegar ahí. Tu viaje, mi viaje es diferente. Tu viaje empieza en otro lugar, mi viaje empezó en otro lugar. No significa que mi viaje sea mejor o tu viaje sea peor. Significa que somos diferentes y que Dios es tu pastor personal. Que Él tiene un viaje y un camino perfecto y especial para ti. Pero las emociones, cuando no son navegadas bíblicamente,
te sacan de la ruta que te lleva a tu destino. Lo primero que hizo David fue, ay, ¿qué me están haciendo? Mi hijo. No, dijo, Dios es mi pastor. Dios es mi pastor. Lo peor que puedes hacer es tratar de usar la relación que otros tienen con Dios para llegar a tu destino. Es lo peor que puedes hacer. Nadie comienza su viaje en el mismo lugar y por lo tanto nadie toma el mismo camino para llegar a su destino. Así que tú necesitas tu propio pastor para que te guíe por el camino correcto. Ahora, ¿por qué está diciendo esto David? Porque las ovejas tienden a descarriarse y regularmente toman el camino incorrecto cuando están viajando solas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las ovejas tendemos a descarriarnos, somos brutas. Voltea con tu vecino y dile, tú tantito. Dile a tu vecino, tú nada más de un lado. Y ya pregúntale al otro, ¿de cuál? ¿No los oigo? Contéstale, del que le veas. ¿Están conmigo? Las ovejas tendemos a descarriarnos cuando vamos solos. El Señor es mi pastor, por lo tanto podemos decir que Él saciará mis necesidades espirituales, Él restaurará mi alma, Él suplirá mis necesidades direccionales, me guiará en la dirección que tiene que ir mi vida y también saciará mis necesidades, versículo 4, emocionales. ¿Me estoy explicando? Él te sacia espiritualmente y Él te da dirección. ¿Cómo manejo mis emociones bíblicamente? A través de la dirección que Dios me da. Me siento herido, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Estoy casado, ¿qué tengo que hacer? Amar a mi esposa, ser fiel a mi esposa. ¿Me están siguiendo? Pero es que yo no siento. La Biblia te da dirección en cómo tienes que alinear esos sentimientos con Dios. Todos vivimos con emociones atadas a nuestro ego, a nuestros deseos. Como dice la palabra en Juan 1:16, si no me equivoco, 1 Juan 1:16 o Juan 1:16, los deseos de los ojos, de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida nos controlan constantemente. Él no nada más saciará tus necesidades espirituales ni tus necesidades direccionales, sino también tus necesidades emocionales. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ahí me pasé de la Nueva Versión Internacional a la Reina Valera, porque quiero que esto describe mejor cómo está el texto escrito originalmente en griego. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos traen temor. ¿Verdad que sí? Inseguridades, guerras, enfermedades, incertidumbre, crimen, decadencia moral, decadencia familiar, decadencia institucional, decadencia en los sistemas de valores. Pero quiero que veamos algo. Todas estas cosas nos traen temor. Yo no sé tú, a lo mejor muchos de ustedes dicen, bueno, yo ni veo las noticias para que mejor no me paniquee. Bueno, pues que no las veas no significa que no va a suceder, ¿verdad? El desconocimiento de la ley no te exime de la ley. El desconocimiento de lo que está pasando en el mundo no te exime de que te va a llevar entre las patas o no. Punto. Y como cristianos tenemos que estar mirando qué es lo que Dios está haciendo y cómo el mundo está reaccionando en todos los ámbitos. Tenemos que estar conscientes, tenemos que ser gente educada, que sepamos, que podamos discernir, mirar y ver, discernir lo que está pasando, lo que Dios está haciendo y cómo Dios me está preparando a través de su palabra para enfrentar todos esos escenarios. Pero cuando eres ignorante, cuando eres negligente, eso te genera temor.
Y no es culpa de lo que esté pasando, es culpa de tu preparación. Si tú crees en Dios, si la palabra de Dios dice que Él es tu pastor, que Él te guardará, que Él te proveerá, entonces puedo descansar en paz. Y todos decimos, sí, pero cuando vienen los guamazos, ¡ay! Pastor, óreme, pastor. Porque quieres vivir en base a la fe de otro. Y no quieres crecer en tu propia fe. Y la fe, dice que la fe de Abraham fue perfeccionada por sus obras. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiero que vean esto. ¿Qué es un valle? Un valle es un lugar bajo. Un valle es un lugar bajo que se encuentra entre montañas. Esto es un valle, ¿verdad? ¿Qué está diciendo David? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Un valle es un lugar bajo. Ahora, la realidad es que todos deseamos las montañas. Deseamos estar en la cima. ¿Por qué? Porque es un lugar alto. Tienes una mejor vista, puedes ver qué está sucediendo. Son los lugares mejores para protegerte, ¿verdad? Aún militarmente desde arriba tú tienes la posición para ganar que la persona que está abajo. Vimos la película de Star Wars cuando le dice Anakin, ¿verdad? Obi-Wan a Anakin, tú estás abajo, Anakin, no le brinques. Y le brinque, le corta la mitad, ¿verdad? ¿La vieron? Bueno, véanla. También es pecado eso, aparte de tomar Pepsi y no verle Star Wars. Es la nueva. Ahora, ese es un lugar bajo, ¿verdad? Todos queremos la cima, Esto decía, ¿por qué? Porque en la cima todo está bien, la familia está bien, la salud está bien, mi economía está bien, ¿verdad? Mi fe está bien, todo está bien, estoy en la cima, al infinito y más allá. Como dice Toy Story, ¿verdad? Ya vamos, estamos, ojalá. Oh, híjole, órale. Está lloviendo. No es baba, es sudor. Es que... Ahora vean esto. Esto está muy grueso, Esto está cañoncísimo. Pero la realidad es que no podemos ir de montaña en montaña si primero no pasamos por valles. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Él no te dijo a la mejor, dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener valles. No toda tu vida como cristiano es llamada a tener montañas. Sí, Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. ¿Para qué? Para llegar a la montaña más grande que es estar delante de su presencia, guardado en Él, disfrutando a Él. Claro, Dios nos va a llevar allá, Él va a terminar la buena obra. Pero Él dijo, en este mundo te estoy preparando y vas a tener valles, vas a tener puntos bajos, vas a tener todo esto. No podemos ir de montaña en montaña si primero no pasamos por valles. Las cimas se separan por valles, pero lo bueno de un valle es que el valle indica que ya viene otra montaña. El valle dice, ya viene la montaña, ya viene la montaña, ya viene la montaña. El problema es cómo estoy manejando mis emociones en medio del valle. O cómo manejo mis emociones en la cima. Yo tengo mucha gente que luego viene con problemas y le digo, acércate a Dios, se acercan a Dios, Dios los empieza a levantar y cuando ya los levantas, ay no, pues ya, gracias Señor, qué lindo. Ahí regreso cuando se me ofrezca de nuevo. ¿Verdad? Y el Señor es bien paciente, yo no. Ay, yo no. Ay, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Ahora vean esto. Aquí hay algo súper importante, iglesia. Tú puedes llegar a la cima cuando te encuentras en un valle solo si sigues caminando. ¿Solo si qué? Si sigues caminando. David dice, aunque ande, di conmigo, ande. ¿Qué significa aunque ande? Que está caminando, aunque ande en valle. No es que aunque, ay, pobre de mí, soy chilango. Ay, en medio de puros chihuahuenses.
grandotes, con hebillotas. Su hebilla pesa más que yo. Dice, no es que te tires en el valle y te pongas a tener self-pity, autolástima. Ya basta. Hay muchos cristianos que somos bien, ya te estás haciendo como la generación de cristal. No te puedes decir alguien, oye, ten cuidado con esto porque no me ama. No, sí te amo, hijo, pero por eso deja de ser así. ¿Verdad que sí, mi Javi? Ya está Javi así de Ya estuvo. Él aguanta más, ¿verdad? Sí, está fornidón. ¿Están conmigo? Aunque ande, la versión internacional dice, aún si voy, ¿verdad? Está diciendo, sigue caminando. Está diciendo, sigue caminando. No dice que durante el valle te sientes a lamentar por tu condición, sino que sigas caminando. La iglesia de Cristo, la Biblia dice que nosotros somos no de los que se detienen, no de los que se van para atrás, sino de los que seguimos avanzando. La Biblia nos dice que no somos de los que huimos, sino de los que seguimos luchando. Tenemos que seguir avanzando. Nos dice que durante el valle sigas caminando. Tienes que seguir caminando. Tenemos que seguir caminando. Ya sé que te encuentras en un punto difícil. Ya sé que te sientes triste. Ya sé que te duele. A mí me ha dolido. Yo me he encontrado en puntos difíciles. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Sentarme y empezar a llorar? ¿O levantarme y creerle a Dios que Él es mi pastor y que nada me faltará? Creerle a mi Dios que Él va a preparar una senda en medio del camino, que aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, puedo caminarme y decir, Señor, en ti he confiado. Sigue caminando. Yo sé que ya no tienes fuerzas. Lo sé. Todos hemos estado ahí. No eres único. Bueno, sí eres único, pero no eres único solamente en sufrir el dolor. Pero tienes que seguir caminando, porque la única forma de salir del valle es seguir caminando. ¿Es Coca? ¿Pepsi? Sal de él. Ay, ¿no? Es agua. Es Pepsi, es Coca. Gracias, brother. Hasta sentí bonito. Por eso les voy a predicar otra hora. ¿Sí? Y todo. Yo me acuerdo cuando estábamos con mi pastor en México, cuando él que era mi pastor, hace mucho tiempo en México, decía, ¿quieren más? Y todo, sí, yo con un hambre. Sí, ya cállate, ya vámonos, ya. Pero todos, sí, vamos, más. Y yo, sí, más tacos, más tortas. Así que los entiendo, no, ahí voy. Ay, Dios santo. Ya voy a terminar. ¿Ahí van? ¿Tienen hambre? Sí. Pues alza tu pata y lambe. Ahí va. Sigue caminando. Tienes que seguir caminando. La única forma de salir del valle es caminando. ¿Y cómo caminas? Por fe. ¿Cómo caminas? Por fe. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, aquí hay algo súper interesante. David dice, aunque ande en sombra de valle, ¿qué? De muerte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando tú estás en un valle y el sol se empieza a poner, obviamente si tú estás en el valle y la montaña está aquí y el sol se empieza a poner por acá, ¿qué va a pasar con la montaña? Va a crear una sombra y esa sombra te va a cubrir. ¿Significa que es de noche? No, pero como somos ovejas medio sonsos, pensamos que ya es de noche y empezamos a desesperarnos.
Y empezamos a sufrir y empezamos a panicarnos. Y dice aquí la palabra que David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, voy a tener confianza. ¿Cuándo qué? Cuando me dé cuenta que tú estás conmigo. Vean esto. Muchas veces pensamos que solamente Dios está con nosotros en la cima de la montaña, pero aquí la palabra nos está diciendo que para que tú y yo manejemos nuestras emociones tenemos que estar conscientes de que Dios está contigo en medio del valle de sombra de muerte. Él está ahí, Él está ahí, Él está caminando contigo. Él está ahí, puedes voltear a Él y decir, Señor, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás. Las ovejas piensan que ya se hizo de noche, pero Él dice, aquí estoy contigo. Se atemorizan hasta que sucede una cosa. Recuerdan, el pastor está conmigo. Hay tinieblas, se oyen ruidos. Yo no sé si a ti te ha pasado que caminas en un bosque de noche, pero hay ruidos, hay animales, empieza a tener temor, pero dices, ¿sabes qué? El pastor está conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento. Eso es increíble. Lo que David nos está diciendo es que cuando andemos por valle de sombra de muerte, cuando no podamos ver el sol, a Dios, en este caso, que sigamos caminando. Sigue caminando, que no te detengas, porque aún estás en un lugar bajo, en las tinieblas. El Señor está contigo y por lo tanto no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infundirán aliento. Ahora quiero aclarar algo. El pastor está con nosotros en el valle de sombra de muerte, no solamente en la cima. No solamente en la cima. Grábatelo. Dios prometió, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Hasta el fin. Aunque te esté pasando lo que te esté pasando, yo estoy contigo porque tú eres mi oveja, porque yo morí por ti. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin y te voy a infundir aliento, ánimo. Sigue caminando. No pienses en suicidio, no pienses en estas cosas, no pienses que no hay salida. Tal vez no habrá salida en lo natural, pero hay salida en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es experto en crear milagros, en hacer sendas donde no las hay. Ahora la vara era usada, dice la vara y tu callado. La vara era usada para golpear a los animales que se venían en contra de los pastores, para pelear. Era como un club, como una cosa y pájale, rájale, ¿verdad? Y el callado era esa como vara, pero tenía una curva arriba para jalar a las ovejas. Órale, mensa, te estás bien chueco. Por eso de vez en cuando no vienen a la iglesia les hablo, ¿cómo estás? Adentro de mí digo, oveja mensa. ¿Dónde andas? A ver si nos vamos a echar una cenita para ver cómo andas. Luego les digo así a las ovejas mensas. Y tú, hijo, yo soy yo menso. ¿Verdad que sí? Y ahí uno tiene que andar. Y usted, ay, me encanta la canción de los 99. Y las 99 dejo en su rebaño. ¿Y qué? Y por las montañas a buscarla fue. ¿A quién fue? A la mensa de la oveja. Ahí va el pastor. Va el pastor con su rebaño al despertar la mañana. Y ahí vamos, hijo, ahí vamos. Y ahí andan las ovejas. Y luego te vas a, ya te pegaste. ¿Verdad que sí, bro? ¿Cuántos se identifican? Ya sí, ya soy la uno. Ya. ¿Verdad? Y el callado era, órale, hija, no, espérate. Era usado para dirigir a las ovejas, para mantenerlas alejadas de los peligros y de los precipicios. Me encanta. O sea, las ovejas, cuando tú estudias las ovejas, son tan sonzas que las tienen que cuidar hasta de los precipicios. O sea, van caminando y dicen, ay, qué bonito yo, y rájale.
¿Han visto ese TikTok de la oveja que está, dice, el pastor rescatando a la oveja del peligro? Y hay una oveja que se cayó de océano entre una zanja, un canal, y la saca, y ya, el cuate sigue así muriéndose, el pobre el pastor, la saca, y la oveja, y rájale para adentro. Pues, oye, no jueguen. Qué hermoso canto, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Ay! ¿Vamos más? ¿Vamos más? De la misma forma, Dios usa su vara para defendernos de nuestros enemigos espirituales y nos ayuda a dirigirnos para no ponernos en situaciones espirituales peligrosas que traigan destrucción a nuestras vidas. Versículo 5 dice, adereza. Uy, esto está padre. ¿Están listos? ¿Se van a emocionar? Esto está cañón, pónganle, híjole, emocionense por su Cristo. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Un enemigo es todo aquello que amenaza tu seguridad. Todo aquello que amenaza tu seguridad, la televisión, lo que veas que sabes que no debes de ver, pero lo estás viendo, ese es un enemigo. Los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne. Que no te acerquen a Dios. Es un enemigo. Todo esto puede manifestarse a través de ¿qué? De una persona, de una cosa o del mismo el diablo. Esos son tus enemigos. Ahora dice que Dios prepara mesa. Está cañón, vean esto. Dios prepara mesa en la misma presencia de aquellos que amenazan nuestra seguridad. Los pastores llevan un cinturón. En ese tiempo los pastores llevaban un cinturón, ¿verdad? En el cual tenían la vara, ¿verdad? Llevaban su cayado, llevaban su vara y también tenían una bolsita con comida. Porque la oveja preciosa, la única, la mensa, se había perdido y pues no había comido. Entonces había que darle de comer. Entonces, ¿qué hacía el pastor? La oveja estaba siendo atacada, el pastor sacaba su vara, ¿verdad? Sacaba su vara y agarraba la comida, se la daba a la oveja para que la oveja, mientras el pastor se peleaba, estuviera siendo alimentada y el pastor pudiera defenderla de sus enemigos. Por eso la palabra de Dios dice que Dios adereza mesa para mí delante de mis angustiadores. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es que la adereza mesa, te da de comer, empieza a sanar tus heridas. ¿Para qué? Para que no te vayas a otro lado, te empieza a alimentar y mientras está haciendo huir a tus enemigos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Esto es increíble, aún en medio de la inflación, hijos, aún en medio de la recesión, aún en medio de guerras, aún en medio de pandemias, Dios va a aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. El pastor es la fuente, el pastor no es algo más, el pastor es la única fuente inagotable que no va a dejar de protegernos y de saciarnos. Solo tenemos una fuente que sacia tu necesidad y mi necesidad, y esa proviene del pastor. Por eso David, en medio de toda esta persecución, en medio de todas estas emociones, dice: Él es mi pastor. Wow. ¿Qué es lo primero que dices cuando hay emociones? ¡Ey, me las va a pagar, mugre vieja! Ya voy a terminar. Ahorita que se me moje toda la playera. Unges mi cabeza. Vean esto. Mi copa está rebosando. Esto está cañón. Los pastores usaban aceite para sanar a las ovejas. Cuando veían el fruto, decían: ese fruto está re bonito, ¿verdad? Pero el fruto está metido bien, ahora sí que bien adentro, del interior. Está bien metido adentro de la zarza o del arbusto, y se atoraban o se cortaban. Entonces, ¿qué venía? El pastor venía y la sanaba. Le ponía aceite para que se sanara. Y no solamente eso, cuando la encontraba porque se había perdido,
Llegaba y tomaba un cuerno y lo llenaba de agua. Y ese cuerno rebosaba. ¿Qué significa esto? Que Dios está diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo voy a proveer de ti es inagotable. Yo no tengo límites para saciarte. Yo reboso en todas las áreas de tu vida, en cualquier cosa que necesites, en cualquier cosa que tengas carencia. Yo reboso en mí mismo. Yo soy una fuente inagotable de gracia, de misericordia, de paz. Yo soy una fuente inagotable para ti. Bebe de mí. Por eso dice la palabra, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Resumiendo, el Señor es mi pastor. Él va a saciar tu necesidad espiritual, tu necesidad de dirección, tu necesidad emocional, tu necesidad física. Y por último, como tu pastor, Él suplirá tu necesidad eterna de salvación. Vean esto, versículo 6. Ciertamente, es el último versículo, ciertamente del Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. David dice ciertamente. Él pudo haber dicho posiblemente o tal vez, pero me encanta porque él dice ciertamente. Él sabía lo que estaba pasando alrededor de él, sentía lo que estaba pasando con su hijo. Y él dijo ciertamente. Ciertamente Dios va a poner 2 perros ovejeros al lado tuyo que se llaman bien y misericordia. ¿Han visto los perros ovejeros? ¿Qué es lo que hacen con las manadas? Los corretean, las mantienen unidas, corre para acá y corre para allá y de repente le ladran y de repente los muerden. ¿Para qué? Para que se regresen. Es el bien y la misericordia de Dios que constantemente están diciendo, no te alejes, no te vayas, no te atrevas a dispersarte, no te atrevas a salirte del camino, no puedes dejar a un lado a este gran pastor. No puedes hacerlo a un lado. Ese es el pastor que te suple en todas las necesidades. No te alejes, se llama bien y misericordia. Dios constantemente está llamándote, gritándote. Dios constantemente está enviando el bien y la misericordia diciéndote, te recuerdo quién soy. Te recuerdo cómo perdono. Te recuerdo cómo restauro. Te recuerdo cómo suplo. Te recuerdo, no te alejes de mí. No permitas que esas emociones atadas te lleven a alejarte de mí. Desata tus emociones y cree en mí. Y cree en mí. Así que muchas veces cuando te estás descarriando, Dios va a mostrar. Dios se muestra en tu vida y se muestra en mi vida. Nos levanta la voz y nos da un golpe para meternos al camino, para que no me pierda y para que no te pierdas. Y lo hace para mostrarte su bien y su misericordia. ¿Por qué Dios quiere que perdones? ¿Para lastimarte? ¿Para humillarte? No, para que experimentes el bien y la misericordia. Y moraré en la casa del Señor por largos días. David nos está diciendo, Dios puede saciar tu necesidad espiritual, tu necesidad de dirección, tu necesidad emocional, tu necesidad física, tu necesidad de redención. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué otra necesidad hay afuera de esto? Ninguna. Nada. Todas las necesidades de las cuales nos habla David contemplan las necesidades que tú y yo podemos tener en cuerpo, alma y espíritu. Todo lo que podamos necesitar está incluido en todas estas categorías. Pero la pregunta que debes de hacerte en esta mañana ¿es Dios mi pastor? ¿Es realmente Dios mi pastor? No te estoy preguntando si Él es tu salvador, te estoy preguntando si Él es tu pastor. Todos ustedes vienen a la iglesia por años, hay unos que vienen han venido por menos tiempo y ahora Dios es su salvador, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero ¿es tu pastor? ¿Es tu pastor? Ahora,
Bueno, ¿cómo sé, José Luis, que sí es mi pastor o que no es mi pastor? ¿Cómo sé? Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si tú no lo estás siguiendo, no es tu pastor. Será tu salvador, pero no es tu pastor. Puede ser tu salvador, lo cual significa que vas a ir al cielo. Pero si no lo has hecho tu pastor, no vas a poder experimentar los beneficios de su presencia en la tierra. Escucha su voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Y qué significa escuchar? Creerle. Y cuando tú le crees, ¿qué haces? Haces. Dios te llamó a vivir emociones sanas. Dios te llamó a vivir en libertad. No te permitas seguir viviendo en ataduras. Tus emociones Dios te las ha dado para que puedas experimentar el amor, el gozo, la alegría que causa el conocimiento de saber que Dios es tu pastor. Entonces, en paz te acostarás y asimismo dormirás, porque Él te hará vivir confiado. Dale un aplauso a Jesús bien fuerte. Yo quiero nada más orar por ti. Yo sé que ya me pasé un poquito, pero quiero preguntarte, ¿cuántos realmente necesitan hacer a Jesús su pastor? Porque, y quiero que te hagas que te pregunte, ¿realmente lo estoy siguiendo? ¿Realmente estoy escuchando su voz? ¿Realmente estoy metiéndome a la palabra, a leer la palabra, a escuchar su voz? ¿Realmente estoy actuando en mis emociones como Dios manda o estoy actuando como yo quiero, con mis rencores, con mis heridas, con mis problemas? Y yo creo que aquí todos estamos en ese proceso. Así que yo quiero no quiero que te pares nada más porque todos se paran. Quiero que te paren porque si te vas a parar, que te pares porque va a ser un compromiso de escudriñar la palabra de Dios para escucharlo. Y no solamente eso, que va a ser un compromiso de pedirle a Dios que te habilite para que le obedezcas, para que creas en Él primeramente. Que le digas, Señor, ayúdame a creer tu palabra, ayúdame a creer que tu palabra es buena, es eficaz. Ayúdame a creer que tu palabra es la verdad, el camino, la vida. Y con eso, que después le digas, ahora ayúdame a obedecerla. La obediencia viene fácil cuando crees las cosas. Así que si tú quieres hacer un pacto con Dios en esta semana por eso y empezar a leer tu Biblia, ponte de pie. Gracias, brother. Que digas, pero que lo vas a hacer. No nada más te pares. La Biblia dice que no le prometes a Dios si no le vas a cumplir. Entonces mejor no prometer algo que no vas a cumplir. Papito precioso, gracias en esta mañana. Levanta tus manos, dile, Señor, tú eres mi pastor.